La pasada exposición, hermanos, hablamos de la venida de Cristo y en la selección de temas que hice para ustedes, en esta ocasión hablaré de los jinetes del Apocalipsis. Pero vamos al capítulo 6, del 1 al 8 del Apocalipsis, por favor. Agradecemos aquí al pastor Ricardo Amaro Rueda. Que no ruede, ¿no? Que la invitación, gracias, Ricardo. Apocalipsis 6, del 1 al 8. Cuando lo tenga, se pone de pie y leemos juntos, por favor, la palabra del Señor. Pórtese seriecito porque estamos grabando para subirlo a YouTube después, así que ahí está. Así que seriecitos todos. Apocalipsis 6, del 1 al 8. ¿Ya lo tienen? Bien, leemos juntos, por favor, en voz alta, parejitos. Dice la palabra del Señor. Cuando vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Oramos. Bendito Dios, agradecemos la bondad y la misericordia con que nos has guardado hasta este día. Gracias por permitirnos estar aquí en la iglesia Adulam, donde creemos que hay un refugio para nuestra vida y que también hay palabra de ánimo, de esperanza y de gozo y de bendición para todos los que aquí nos reunimos. Bendice a nuestros amigos y hermanos que nos siguen a través de Facebook y otros recursos digitales, Señor, a los que estamos aquí de manera presencial, que tu bendición nos llene en el nombre de Jesús. Amén. Tomen su lugar, por favor. Fíjense, hermanos, que cuando llegamos al Apocalipsis, hay por lo menos 3 series de juicios. Y comienza con los sellos, que dicho sea de paso, los abre directamente el Cordero. Y ya después viene una serie de 7 trompetas, que son ángeles designados para tocarlas. Y por último son 7 copas de ira que son derramadas y que también hay una función angelical ahí. Pero enfoquemos nuestra atención en los primeros 4 sellos, que básicamente cada sello que se rompe o se abre, aparece un jinete con un caballo de determinado color,
Les explico. Estos caballos y sus jinetes son elementos representativos de los juicios que se derramarán durante la tribulación final que vendrá sobre el mundo entero. Diciéndolo de otra forma, son los actores principales dentro del escenario. Son los elementos representativos de toda la tribulación. Cuando se abren, entonces, lo que está diciendo es: señoras y señores, durante la gran tribulación, durante ese tiempo de tribulación, va a estar el anticristo, que es el primero que miraremos. Señoras y señores, les presento en segundo lugar al jinete en el caballo rojo, que nos habla de la guerra. Todos los 7 años va a haber guerra. Señoras y señores, les presento al caballo negro y su jinete, que nos habla del hambre. Va a haber hambre durante los 7 años. Y va a haber muerte. Entonces, insisto, estos 4 jinetes nos hablan de los elementos que habrá durante toda este periodo de tribulación. El primero nos habla de la dictadura del anticristo, el segundo de la guerra, el tercero del hambre y el cuarto y último de la muerte. Pero vamos por partes. El primero, leamos juntos Apocalipsis 6, 1 y 2. El primer caballo, con su primer jinete, nos habla del anticristo. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando dice que miró un caballo blanco, y lógicamente al sujeto que iba ahí, cuando se abra el primer sello, mis hermanos, hará su aparición un personaje montado sobre él, sobre el caballo blanco. Pero es interesante encontrar que es una imitación del jinete del capítulo 19 de Apocalipsis. El del capítulo 19 tiene un nombre que es el Verbo de Dios, y una ropa teñida en sangre, dice, para hablarnos de la redención. Y habla de Cristo. Este es una imitación. Y el jinete blanco es un futuro gobernante mundial, un dictador, mejor conocido como el anticristo. Y tenía un arma, un elemento de guerra. Dice, y el que lo montaba tenía un arco. Allá en casa usted puede leer con calma, no aquí, porque es muy larga la lectura, pero Daniel 11, del 21 al 39, describe las características de este futuro dictador mundial. Aunque esta profecía se cumplió en Antíoco Epífanes, Antíoco IV, este hombre vivió del año 175 al 164 a.C., pero de los versículos 21 al 35 se cumplieron en Antíoco Epífanes, y hay una parte del 36 al 39 que da características sobrenaturales en cierta forma que se cumplirán en su antitipo, que es el anticristo que vendrá. Al igual que Antíoco IV Epífanes, es posible que al inicio de su reinado el anticristo sea un total desconocido, sin poder político alguno. Fíjense, porque dice el capítulo 21 de Daniel 11 que tomó el reino con halagos, pero da la idea de un desconocido que llegó al poder y que comienza su carrera ascendente. Así como Antíoco IV Epífanes provenía de Siria, es posible que el futuro anticristo sea sirio, hermanos. Y para evitarnos el problema, o más bien para darle solución al problema de que el anticristo debe ser judío, ¿cómo le hacemos? No hay problema.
posiblemente tenga doble nacionalidad, sirio-judío. Eso no hay problema. La sede del gobierno de este hombre, de este individuo, lo más probable es que sea Irak, la tierra que antiguamente fue Babel y que después se llamó Babilonia. Ahora, ¿por qué Irak? ¿Por qué Babel? ¿Por qué Babilonia? Bueno, esos tres nombres que hacen referencia a un mismo lugar es donde se formó el primer imperio mundial, el que se registra en la Biblia, Babel. Nimrod fue el primer hombre que ideó crear un imperio. Por eso Dios descendió y la confusión de lenguas y demás que usted sabe, pero porque se olvidaron de Dios y dijeron, nosotros gobernaremos el mundo, como Pinky Cerebro. La Federación Europea, muy poderosa al final del tiempo, le brindará todo su respaldo. Por eso nosotros tenemos en el mundo europeo siempre una señal de lo que puede suceder en el futuro. De acuerdo a lo que dice 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 13, vamos a leerlo para que nos ubiquemos qué dice 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 13. Se los leo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y es aquí lo que me interesa notar, hermanos. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Finalmente, hermanos, el origen de este sujeto, un ser humano que estará lleno del poder del infierno, lleno del poder satánico, porque vendrá, como dice ahí, por medio del engaño y por medio de la obra satánica. Y cuando leemos Apocalipsis 13:1, vamos a leerlo, si son tan amables, vamos ahí. Dice Apocalipsis 13:1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Pero el versículo 2 dice, y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio su poder, y su trono, y grande autoridad. Entonces, cuando se abre el primer sello, aparece el primer jinete, y el personaje que aparece ahí básicamente es un individuo conocido como el Anticristo. Su venida es por obra de Satanás,
y será un hombre que tendrá todo el poder del infierno sobre él. Dice aquí que el dragón le dará todo su poder y su trono y grande autoridad. Pero avanzamos. Y le fue dada una corona, eso nos habla de su ascenso. Y así rapidito les menciono que sus figuras o tipos en la Biblia, este hombre será el antitipo de Nimrod, el primer gobernante que pensó en la formación de un imperio mundial y quien llegó a ser el primer gran poderoso de la tierra, de acuerdo a Génesis 6, 10 al 14. Será el antitipo de Antíoco Epífanes, de la historia de Daniel, a quien se le conoce como el cuerno pequeño, y tendrá un número de hombre que es el 666. Cuando se habla del 666, será un compendio del poder, el autoritarismo y la maldad humana. El 6 es una referencia al día en que el hombre fue creado, el sexto día. Antes del número 7, que es la perfección, el hombre está en un nivel de imperfección. Aunque Dios creó al hombre perfecto, finalmente el 6 no le llega a la perfección divina. Una triada de 6, 666, porque es la personificación de la maldad y el poder humano, la maldad humana en su plenitud. Pero le fue dada una corona, dice también ahí, y esto nos dice, hermanos, que la gente de manera voluntaria le dará el reconocimiento como gobernante supremo. O sea, no se va a imponer. Voluntariamente lo va a reconocer la gente como su gobernante cuando esto suceda. En el caso de los judíos lo van a reconocer como un falso Mesías, de acuerdo a la profecía de las 70 semanas, que en su momento se puede hablar con amplitud de ella. Se entiende que lo van a recibir con los brazos abiertos. Pero también dice que salió venciendo y para vencer. Eso nos habla de su posicionamiento, de su crecimiento político. De acuerdo a Apocalipsis 13:2, será un hombre que saldrá para gobernar al mundo entero. Vi salir de la arena del mar, dice. Es un simbolismo para decirnos que dentro de la multitud de seres humanos Él brotará. Y una vez que brote dentro de la multitud, Él gobernará. Él será un compendio vivo de los diferentes imperios del pasado. Todas las características de los reyes poderosos del pasado estarán en Él. De acuerdo a Apocalipsis 13, llegará a tener el control absoluto en 3 áreas: el poder político. Todas las naciones, tribus y lenguas se le someterán. El poder religioso hará que todos los moradores de la tierra le adoren. Y el poder comercial, el que no tenga el sello o la marca de este individuo, el 666, no podrá comprar ni vender. Entonces, el efecto globalizador que usted ve en este tiempo, que ya tiene 2 o 3 décadas que comenzó a pegarle al mundo, lo que sucede aquí afecta a los que viven en el otro lado del mundo y lo que sucede allá nos afecta a nosotros. El efecto global está preparando el terreno para este tipo de cuestiones. Su gobierno dictatorial absoluto llegará a su fin. Incitará juntamente con el dragón y el falso profeta la guerra final, conocida como la guerra del Armagedón. De esa leemos más adelante. Encabezará los ejércitos del mundo en la guerra del Armagedón, pero de acuerdo a Apocalipsis 19 dice que será apresado y finalmente lanzado directamente al lago de fuego. Y aquí hago un paréntesis para explicar algo. Hebreos 9:27 dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Todos los que estamos aquí, en su momento explicaríamos los diferentes juicios, pero todos vamos a ser juzgados, todos vamos a llegar delante de Dios para rendirles cuentas. Y después serán cielos nuevos y tierra nueva o lago de fuego, dependiendo de cómo usted quiera o de cómo queramos.
Pero este es el único sujeto en la Biblia que no pasará por un juicio posterior, sino que cuando termina la batalla del Armagedón, dice que es apresado y lanzado directamente al lago de fuego. O sea, no pasa por un proceso de juicio, sino inmediatamente es lanzado. Entonces, para cerrar esta primera nota o este primer sello con el caballo blanco y su jinete, que es el anticristo, diremos que en el futuro la humanidad será gobernada desde una sola sede y bajo un solo hombre que gobernará el mundo entero. Hacia allá se encamina la humanidad, hacia allá vamos. Bueno, van algunos. Y ahorita que leíamos o mencionaba Hebreos 9:27, me acordé que platicaban dos viejitos y dijo uno al otro: ¿cuántos años llevas de casado? 60 años. ¿Con la misma mujer? Claro que sí. ¿Y por qué? Porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Pero vamos a ver, Apocalipsis otra vez, en el capítulo 6. Y veamos los versículos 3 y 4, que es el segundo sello, el segundo jinete que aparece ahí. Y es el de la guerra. Se los leo. ¿Lo están poniendo acá? No, ¿verdad? ¿O sí? Ahí en su Biblia. Y si no trajo Biblia, acérquese a un hermano, a un buen cristiano. Cuando abrió el segundo sello, oía el segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar la tierra a la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Fíjense bien. El segundo caballo, caballo rojo o bermejo, dice ahí, que representa la guerra. Entonces ya hemos dicho que durante el periodo de la tribulación habrá un individuo llamado el anticristo, un dictador mundial que tendrá poder sobre la economía, la religión y la política. Todo el poder se concentrará en él y que gobernará, estará presente durante todo el tiempo. Pero el segundo sello al abrirse nos habla de la guerra. Mis amados, la guerra y los conflictos interpersonales han sido los compañeros inseparables de la humanidad desde la caída. Desde la primer familia encontramos los problemas, los enojos, el odio, el resentimiento, la amargura y demás. Recordará usted que de repente, por el sacrificio que hizo Abel y le agradó a Dios, y después la ofrenda que hace Caín, y Dios lo miró así como con cierto desagrado, ya en su momento se puede explicar detalles ahí. De repente le dice Caín a su hermano: salgamos al campo. Y cuando ya estaban en el campo, dice que su hermano Caín se levantó y lo mató. Por eso, si un día lo invitan a un día de campo y le digan salgamos al campo, piénselo bien, ¿no? Chéquelo bien. No, sí puede ir. A través de las guerras, mis hermanos, se han establecido imperios poderosos. Ningún imperio en el mundo se ha construido por la paz o mediante el diálogo solamente, sino todos se han construido mediante la guerra. La guerra ha generado mucho dolor, ha generado muerte, ha generado destrucción. El siglo pasado se vivieron dos guerras de nivel global, que de hecho así se les llamó, guerras mundiales.
La primera que va de 1914 a 1918 y la segunda que fue de 1939 a 1945. Se sabe que la más sanguinaria y cruel de todas las guerras que ha habido es la Segunda Guerra Mundial. Millones y millones de muertos. Y solamente el holocausto judío lo cierran, porque no hay cifras exactas, en 6 millones. Pero estamos hablando de muchos ejércitos que entraron, hasta México, que envió a su escuadrón 201. Por cierto, por aquí hay una calle que se llama así. No debemos olvidar que el mundo entró en una carrera armamentista desenfrenada a inicios del siglo XX, de tal manera que hoy existen armas suficientes, mis hermanos, para acabar al mundo en poco tiempo. No sé en qué tiempo, pero en un espacio muy rápido de tiempo, la humanidad puede ser destruida con el armamento que hay ahora. Pero dice aquí que al que lo montaba le fue dado el poder de quitar la tierra a la paz. Y ciertamente en el presente hay guerras, pero no se compara el nivel de guerra que hay en este momento con las guerras que habrá en el futuro. Aunque no lo crea, tenemos paz en este mundo. Pero cuando este personaje aparezca, o este segundo jinete aparezca, uno de los elementos que se van a desatar en el mundo es guerra por todos lados. Se va a desatar también un clima de violencia extremo. Anteriormente nos horrorizaba la ola de crímenes y muertos y demás, el reguero de cadáveres que había en el país y en el mundo entero. Hoy ya nos estamos acostumbrando a ese clima de violencia. Pero aunque vemos un elevado índice de violencia, no se compara el clima de violencia que hay ahora con el que vendrá. Porque dice ahí que primero se le dará o cuando se abre este sello, se quitará la paz de la tierra. Hoy usted puede viajar por el mundo entero si tiene con qué. Porque para empezar hay que tener con qué. Y puede disfrutar de paz. Con todo y lo que se diga, con todos los balazos que hay paz. Pero cuando esto suceda, en el futuro, hermanos, va a haber guerra por todos lados y va a haber violencia extrema por todos lados. Entonces, en una observación personal, porque yo no soy analista ni nada por el estilo, pero cuando veo cómo los medios de comunicación, el cine, por ejemplo, glorifica la violencia, entre más violentos sean, parece que son más dignos de ser llamados héroes, ¿no? Y el elevado índice de inmoralidad sexual que cada día se va fomentando más y más, de tal manera que preparan la mente del ser humano desde la infancia para acostumbrarse a la violencia, acostumbrarse a la inmoralidad. Hermanos, eso me habla a mí de que el mundo se prepara para este momento precisamente. Cuando la violencia sea extrema, todos estarán preparados para eso. Y además de eso dice que se le dio una gran espada. En la actualidad hay guerras en el mundo. Sin embargo, se espera una guerra de alcance global en que participarán todos los ejércitos del mundo. Permítame leer lo que dice Apocalipsis 16, 12 al 16. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Me parece pertinente mencionar, hermanos, que el río Éufrates era una barrera natural entre la parte occidental del mundo y la parte oriental, y entonces, por el tamaño del río, era difícil, más bien imposible en su momento,
que el oriente viniese acá y los occidente hacia allá, pero sea que se seque literalmente o no, en este momento el Éufrates no es una limitante para ningún ejército venir del oriente hacia acá. Y la Federación Oriental va a tener una participación decidida en esta guerra. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. Cheque el dato, van a los reyes de la tierra en todo el mundo. Entonces, ¿quién va a incitar a esta guerra final? Mismo diablo. Vi salir de la boca de la bestia, del dragón primero, de la bestia y después del falso profeta, 3 espíritus inmundos, o sea, serán incitados a la guerra desde el mismísimo poder del infierno, y se entiende que serán todos los reyes convocados de manera sobrenatural. ¿Para qué? Para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. O sea, será una guerra final en la que sí de a de veras participarán todos los ejércitos del mundo. Entonces, imagínese usted lo que ve en las películas con el armamento actual y todo eso que usted puede mirar ahí y que en efectos especiales se ve una cosa bárbara. Los efectos especiales y Hollywood se van a quedar pequeños ante lo que va a suceder realmente. Una guerra espectacular. La batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, la batalla final, así se llama, la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y aquí hay una recomendación que bien aplica a nosotros en esta era de la gracia. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza, y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Armagedón realmente es el nombre de un monte, el monte Meguido. Y al parecer en la interpretación escatológica, profética, los ejércitos del mundo serán dirigidos desde este monte, será como un centro de operaciones y alrededor un montón de ejércitos. Pero la invitación, hermanos, miren, todo lo que sucede hoy, todo lo que estamos viendo, debe alertar a cada cristiano para que vele y guarde sus ropas, de tal manera que cuando Cristo venga pueda participar de ese momento que ya hemos enseñado, que es el arrebatamiento de la iglesia, y puede escapar de todas estas cosas que se están hablando aquí. Y después viene un tercer jinete en un caballo de color negro. Volvamos a Apocalipsis 6. Versículos 6 y 7. 5 y 6, perdón. 5 y 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. El hambre. Permítame leerles lo que dice Lamentaciones, capítulo 4, versículos 8 y 9. Oscuro más que la negrura es su aspecto, no los conocen por las calles, su piel está pegada a sus huesos como un palo. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Aunque es una palabra que se cumplió cuando vino la cautividad, la invasión babilónica,
la desgracia nacional profetizada por Jeremías precisamente, tiene también su cumplimiento en el futuro. Y el color negro aquí lo relaciona con el efecto del hambre, con el efecto de desnutrición y inanición y esas cosas, de tal manera que el tercer caballo nos hace referencia al hambre extrema. En la Biblia se registran hambrunas, hermanos. Solo por citarla de la época de Eliseo, el hambre era tan fuerte que llegaron al extremo de comerse a los niños muertos. Dijo una de ellas, de ese dueto de mujeres: comámonos a nuestro hijo hoy y en cuanto lo acabemos nos comemos al tuyo. Ahí está en la Biblia. Cuando usted lea un poco de la revolución en Rusia, ahí se habla de canibalismo, y en otros lugares, por el hambre extrema. Las casas de los ricos le quitaban el papel tapiz y ya ven que el engrudo lo hacían con arroz u otros elementos naturales. Llegó el momento en que ya ni eso alcanzaba para comer y se llegó a esos extremos. A eso no es extraño al ser humano. Alguno de ustedes habrá visto aquella película de ciertos deportistas que cayeron en los Andes y al final el hambre los obligó a comerse a los que estaban muertos, ¿no? Cuando se habla de una balanza en la mano, el enfoque es la escasez de alimentos. Esta escasez de alimentos será el efecto de la guerra. La gente estará metido en temas de guerra y descuidará la cuestión agrícola, que tenemos que unirlo a otras cuestiones, por ejemplo, los fenómenos naturales que se estarán dando durante la tribulación. Usted puede leer los juicios de los sellos, las trompetas y las copas, y usted va a encontrar cómo la naturaleza va a ir sufriendo una degradación y un golpeteo por medio de los juicios, de tal manera que llegará el momento en que ya no tendrá la capacidad de producir alimentos. Ya no habrá. Y dice que el alimento costará 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Ubicando esas medidas en nuestro contexto, esas monedas en nuestro contexto, el costo de los alimentos a causa de la escasez será tan alto que las personas tendrán que trabajar todo un día para poder comer alimentos para sí mismos nada más. Es decir, un obrero, un trabajador, se va a levantar de mañana, se va a ir a su trabajo y lo que va a ganar en el día le va a alcanzar para que coma él solo. Difícilmente. ¿Y qué onda con los hijos? ¿Y qué onda con los demás? Pues ni vamos a chambearle, ¿no? Pero no va a haber trabajo. El denario era el pago de un día de trabajo para un obrero. Las cantidades de trigo y de cebada en su equivalencia con las medidas modernas nos hablan del consumo de alimento para una persona por día. Y después dice, pero no dañes el aceite ni el vino, o sea, los artículos de segunda necesidad, ahí van a estar al alcance, pero ¿a quién le va a importar comprarse su pantalla de última generación cuando el hambre le está apretando? Cuando hay hambre ni las letras entran, ¿no, hermanos? Ya tenemos hambre, por eso ya. ¿A quién le va a interesar tener cuestiones de lujo? Ahora, ¿quiénes iban a poder alimentarse bien? Solamente los millonarios. Pero a la luz de la vida actual, millonarios hay pocos y pobres sabemos muchos, ¿no? La desigualdad. Así va a estar la movida en aquel tiempo. De tal manera, hermanos, que finalmente este tiempo futuro, aparte de la guerra,
aparte de la presencia de este personaje llamado el anticristo, el hambre va a ser un elemento espantoso que imperará en la humanidad. Y vámonos al último caballo, en Apocalipsis 6, versículos 7 y 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre, ¿qué nombre tenía? Muerte. ¿Y quién le seguía? El Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Este caballo amarillo que nos habla de la muerte, increíblemente, hermanos, se une a un personaje que le acompaña. Dice: y el Hades le seguía. El infierno está y está preparado para recibir a los muertos sin Cristo. Marcos 9, 42 al 50 dice que es un lugar de tormento eterno, donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Mateo dice que el infierno está preparado para el diablo y sus ángeles, y de pasadita los que quieran seguirle. Pero de acuerdo a la narrativa de Lucas 16, del 19 al 31, ese no es un texto doctrinal. No puede usted hacer doctrina de ese momento en el que el rico y Lázaro están allá, pero sí nos abre como una ventana. Hoy, en esta época en la que vivimos en verdaderas fortalezas, de repente algunas personas le ponen a su portón un cuadrito ahí y abren a ver quién es, tocan y abren, y entonces el que está afuera, si es listo, mira hacia adentro y ve un vislumbre pequeño de lo que hay al interior. Lucas es eso, hermanos, 16, como una pequeña ventana que se abre desde afuera y puede ver usted una parte de la vida más allá. Y entonces encontramos en Lucas que las almas de los pecadores están vivas y están conscientes. En otro momento hablaríamos con calma del estado intermedio, que es el lugar de espera entre la muerte y la resurrección. Y cuando hablamos de los justos, se habla de que van al paraíso esperando el día en que rendirán cuentas al Señor, y de ahí el destino final, los cielos nuevos y tierra nueva, la nueva Jerusalén, que es el destino final de los creyentes. Pero cuando hablamos de los pecadores, irán al Hades o al infierno, que es el lugar de espera también entre la muerte y la resurrección. Es decir, las personas que mueren sin Cristo van ahí, pero están vivas, están conscientes. El alma de la persona es inmortal. No hay un sueño del alma ni nada por el estilo en la palabra. Entendemos que cuando una persona muere, el cuerpo queda inerte, se va a la tumba o lo que tenga que suceder, pero el alma de la persona sigue viva. Y entonces el descanso en paz para los que no han aceptado a Cristo es un excelente rótulo en la lápida, pero no descansa en paz, porque desde el momento en que una persona muere, su destino ya está escrito. O tiene la paz y la presencia de Cristo y el gozo de Cristo en el paraíso preparatorio hacia el destino final, o va hacia el Hades. Es decir, cuando venga este momento en el que el caballo amarillo y su jinete la muerte aparezcan, no hay una posibilidad de decir hay descanso eterno o demás. No, Señor, desde ese momento el tormento comienza. Y que es lo mismo en este momento. Cuando una persona muere sin Cristo, ya va directo al tormento eterno. No me miren feo, pero así es la cosa. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Hablaríamos de una cantidad enorme de personas que morirán
durante los primeros años de la tribulación. Una cuarta parte de la población mundial, en este momento en el que somos 8,000 millones de personas, estamos hablando de que la mortandad que vendrá en ese tiempo arrasará. Imagínense 2,000 millones de muertos en el mundo. No van a caer todos de jalón, pero en el paso de los días y los meses, la mortandad vendrá. Y aquí se menciona por lo menos 3 elementos de la muerte, o 4. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, primero para matar con espada. Y ya hemos dicho que vendrá una guerra final y habrá un ambiente de guerra en aquel tiempo y de violencia, de tal manera que esta cuarta parte de la población mundial de la que se habla ahí morirán por la violencia y la guerra. Pero también otra parte morirá por el hambre. Ya hemos explicado que será tiempo de hambre extrema, no habrá cultivos, habrá carestía de alimentos, habrá escasez de lo necesario para vivir, para comer. Pero también dice que la gente morirá con mortandad. Las enfermedades a gran escala serán parte del escenario mundial. La historia universal registra cómo millones de personas murieron durante la Edad Media por la llamada peste negra o peste bubónica, transmitida por las ratas. De tal manera que 1 de cada 2 en aquel tiempo murieron por causa de esa peste. Imagínense que hoy muriera 1 de cada 2. Sería una cosa espantosísima. Muchos de nosotros tuvimos conocimiento de la plaga del SIDA que afectó al mundo entero allá por los años 80. Era una cosa espantosa, que de repente pues la controlaron, qué bueno. Pero fue una época de terror, de espanto. Nosotros fuimos testigos de la pandemia COVID-19, que algunos de ustedes vieron historias terroríficas. Algunos las vivieron en casa, otros nada más las oímos, pero que finalmente nos demostró que una pandemia sí es posible y que se puede controlar al mundo entero a través de, y que puede afectar al mundo entero de una manera inaudita. Cuando la iglesia ya no esté en la tierra, mis hermanos, ¿cuántos dan gloria a Dios por eso? Cuando la iglesia ya no esté en la tierra, que sea el tiempo del juicio divino, habrá mortandad por medio de muchas enfermedades. Se desatarán las enfermedades. Pero también la mortandad en ese tiempo será con la manifestación de las fieras de la tierra. Aquí hay 2 posibles aplicaciones. Es posible, yo no me adhiero a ello, pero hay algunos autores de escatología, de profecía, que dicen que es una figura de los gobiernos humanos que derramarán su ira sobre los habitantes del mundo. Pero yo prefiero creer lo otro, que el orden natural establecido en Génesis 9 del 1 al 3 será invertido. Cuando Noé salió del arca, entre otras cuestiones del nuevo pacto, Dios le dijo a Noé que podía comer todo lo que se arrastrara o se moviera en la tierra. Pero ahí está en la escritura. Pero luego, el miedo y el terror de ustedes estarán sobre los animales, dice. Es decir, Dios le dio al hombre la autoridad de dominar sobre las bestias, sobre los animales. No crea usted que porque son muy lindos los perros y los gatos están ahí en casa. No, porque Dios le dio al hombre la facultad de poder domesticarlos. Pero a ver, domestique a un jabalí. En este momento sí lo puede domesticar, si quiere. Pero anteriormente, o más bien la fauna, los animales, no están diseñados para que vivan en casa con el ser humano. Pero Dios le dio
al hombre la capacidad de gobernar aún sobre esa parte de la naturaleza. Ahora, ¿qué va a suceder cuando venga este tiempo, hermanos? El orden establecido será invertido. Los animales entrarán a las ciudades, entrarán a los pueblos, ya sea por alimento, porque la naturaleza va a estar afectada a tal grado que ni el ecosistema va a estar golpeado, no habrá alimento ni para las pobres bestias del campo, o bien por incitación maligna, pero lo que sí es cierto es que los animales entrarán a las ciudades y causarán la muerte de mucha gente. Si usted va a algunos lugares donde hay osos, por ejemplo, o va al zoológico, la recomendación es que no le dé de comer, que no le mande sus cacahuatitos o su pedacito de pizza, porque luego les gusta la comida humana y son capaces hasta de matar a los humanos por el alimento humano. Entonces, eso sí me dice a mí que el orden natural establecido será invertido. Entonces, la muerte, hermanos, en esa época va a venir desde 4 frentes: por la guerra, por el hambre, por las enfermedades que serán a gran escala, y aquí se adhiere un cuarto elemento, que son los animales del campo, porque el orden natural, el orden de la creación será alterado de tal manera que no tendrán respeto por la humanidad, no tendrán respeto por el ser humano, no le tendrán miedo ni nada por el estilo, y vendrán y harán desastres. Vamos a una nota de conclusión, de resumen y conclusión. Estos 4 jinetes, entonces, para ir cerrando el asunto, son los elementos representativos del periodo de la tribulación. Para que usted recuerde, cuando lea Apocalipsis 6 y vea al primer jinete y vea montado sobre el caballo blanco, lo que usted va a saber o va a recordar es que durante los 7 años de la tribulación habrá un hombre conocido como el anticristo, que será un dictador mundial, que traerá desolación. Y luego de repente pasa usted en la lectura a los versículos 3 y 4 y encuentra un caballo rojo y su jinete, pero nos habla del segundo elemento permanente durante la tribulación, los 7 años, tiempo de guerra. No como la comprendemos ahora, sino guerra a una escala global, un alto nivel de violencia, una violencia incontrolable. Y de ahí nos vamos al tercer caballo, que es el caballo negro, que básicamente traerá el hambre a la humanidad entera. Si ya hemos tenido nosotros ensayos o experimentos, o fenómenos más bien, más que ensayos o experimentos, fenómenos que de repente se dice que va a haber escasez y se vacían las grandes tiendas, los supermercados, ¿no? Dejan vacío, y a veces pura alarma. Cuando ha habido desastres naturales, a mí me ha tocado participar de repente en la asistencia humanitaria por virtud de oficio, y cómo batallamos para llevar alimentos a las zonas de desastre, porque se acaba, se va. Imagínense en este tiempo, el hambre será a niveles catastróficos. La gente que vive en ese periodo va a padecer hambre extrema, no va a poder pedir su pizza por paquetería, ¿no? Y finalmente vendrá la muerte. La mortandad en la humanidad será extrema, será enorme. Y la mortandad vendrá entonces, decíamos, desde 4 frentes, que es la guerra, el hambre, las enfermedades y las fieras del campo que vendrán a las ciudades. Entonces son 4 elementos que estarán presentes durante los 7 años, en diferente intensidad, en diferentes momentos, pero que finalmente marcan el juicio de Dios sobre la humanidad. En conclusión, hermanos, lo que estamos viendo hoy debe alertarnos sobre el futuro, porque es solo una probada de lo que viene.
es solamente un anticipo. La iglesia debe mantener limpias sus vestiduras para poder participar del arrebatamiento y ser librada de la presencia de ese ser maligno que hará su aparición en el mundo. ¿Cuál es el deber de la iglesia entonces, hermanos? Preparar su corazón para la venida del Señor. En el caso de los discípulos, aquí hay una nota, no sé si llamarle buena noticia o una nota de advertencia, pero en el caso de los discípulos que no participen del arrebatamiento debido a su infidelidad espiritual, porque como ya citábamos en el tema anterior, va a haber un alto porcentaje de creyentes que estarán preparados para la venida de Cristo y un alto porcentaje de creyentes que no estarán preparados. Pero ahí les va para que quede ahí de reserva. A estos que no sean arrebatados se les dará una oportunidad de salvación durante la gran tribulación. Pero dice Apocalipsis 20:4-6 que vio las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Hoy el Señor le pide el corazón para que usted vaya a su presencia. En ese tiempo le pedirá la cabeza, como el peluquero. Llegó el hombre a la peluquería y ahí le está predicando el peluquero al que está. Mira, Cristo te ama y el Señor es bueno y la misericordia de Dios. Ya ven que luego los peluqueros de repente sacan una navaja bien filosa y hasta le hacen, ¿no? Ya cuando iba terminando de cortarle el pelo y en los detalles finales y terminando de hablarle de Cristo, de repente le pone la navaja aquí el peluquero aquel. ¿Qué pues? ¿Aceptas a Cristo o no? Estrategia evangelística, ¿no? Así será en aquel tiempo, hermanos. Hoy el Señor nos pide el corazón, en aquel tiempo les pedirá la cabeza. Es tiempo de agradecer a Dios por las bendiciones que hoy tenemos. Hermanos, cuando estén en su casa comiendo solos o con la familia, denle gracias a Dios porque aunque cara, pero tenemos comida. Denle gracias a Dios porque a veces, aunque sea tortilla dura, pero tenemos que comer y podemos disfrutar con la familia o solos, como sea. Hoy es un tiempo de bendición. Con todo y la carestía de la vida, con todo y los problemas que haya, con toda y la violencia que hoy se puede decir, con las enfermedades, con todo lo que se vive, hermanos, aún así, hoy es un tiempo donde la gracia de Dios se manifiesta. Es tiempo de agradecer a Dios por las bendiciones que hoy tenemos, pero también es tiempo de afianzar nuestros corazones para evitar la ira venidera. Es tiempo de ser dignos, hermanos, de estar con el Señor cuando venga por su iglesia. Todo esto que hemos mencionado es posterior al arrebatamiento de la iglesia. No lo miraremos, pero sí necesitamos saber que vendrá. Lo que sí necesitamos saber es que Cristo viene y que debemos estar preparados para cuando Él venga. Si recibe esta palabra, dele un fuerte aplauso al Señor. Y les invito a ponerse de pie. Con que usted recuerde que esos 4 jinetes son los elementos representativos de la tribulación, ya lo hicimos. Si se le olvida todo lo demás, no hay problema. El anticristo, la guerra, la muerte y el hambre. Elementos que imperarán en el tiempo posterior al arrebatamiento de la iglesia. Y con que usted recuerde que debe preparar su corazón para la venida del Señor, yo me daré por bien servido y valdría la pena y valió la pena haber venido a estar con ustedes. Oramos al Señor. Pero ¿qué le parece si le dice: Señor, preparo mi corazón? No tengo miedo. Quiero agarrarme de ti. Quiero preparar mi vida. Quiero escuchar el llamamiento cuando vengas por tu iglesia. Oramos a Dios. Bendito Salvador, te pido que tomes la vida de mis hermanos. Toma la iglesia Adulam.
Todo esto que compartimos es para que ellos entiendan o entendamos que el tiempo por venir, que el día de la ira, el tiempo de la tribulación será un tiempo muy difícil para la humanidad. Pero que también, Señor, entendamos nuestra urgencia por predicar la palabra a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros conocidos, para que ellos escapen juntamente con nosotros de la ira que vendrá. Que hoy tenemos la oportunidad de buscarte, de servirte, que hoy tenemos la oportunidad de venir a Cristo, nuestro Salvador amado. Padre, prepara nuestro corazón. Padre, hoy ponemos nuestra vida en tus manos para que tú la tomes, Señor amado, como iglesia, pero también como creyentes individualmente. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados, te pedimos perdón por nuestra indiferencia espiritual, te pedimos perdón porque a veces no hemos sido tan fieles y consagrados, pero hoy hacemos un compromiso en este altar de oración para decirte, Señor amado, preparamos nuestro corazón para la venida de Cristo. Toma la vida de tu iglesia, toma la vida de tu pueblo, Señor. Bendice a nuestro pastor Ricardo, su esposa, pero bendice al liderazgo de esta iglesia. Y bendice, Señor, a toda la congregación, a los jóvenes, a los niños, los matrimonios, las damas, los varones, todos, Señor, en esta congregación sean bendecidos y afirmados en tu palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Si alguno viene enfermo en esta mañana o tarde ya, declaramos sanidad en esta tarde. Reprendemos toda diabetes, todo mal, toda presión alta, toda enfermedad que haya. Nosotros creemos en esa palabra, que no hay nada imposible para Dios, que no hay nada que tú no puedas sanar, Señor. Trae sanidad a la vida de mis hermanos. Bendícelos en lo económico y en todo, Señor, en sus familias. Y que esta iglesia sea bendecida y prosperada en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.